Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien abrigados porque afuera hace un frío impresionante, amigos. Son las 19:03, arrancamos con Mati Rodríguez, que no tiene frío aquí en La Máquina de Pensar, y con Carolina de Cuadro, que tampoco tiene frío en La Máquina, produciendo el programa de La Máquina de Pensar. Hoy vamos a estar hablando de varias cosas, por lo menos de dos. Vamos a estar hablando de una película paraguaya que está disponible, es una de las novedades que están disponibles en Netflix, y vamos a estar analizándola en El vuelo del cuervo de Wilmar Umpierres. Pero ahora mismo vamos a darle la bienvenida a la bailarina, docente, investigadora Carolina Besubiesky. ¿Cómo andás? ¿Andás bien, Carolina? Muy bien, muy bien. Muchas más cosas, ¿no? Que esa, ¿no? Sí, Bueno, ¿no? sí, muchas más cosas como para definirme. No, Viste que todos, digo, nadie somos uno solo, ¿no? no, es En verdad. realidad tenemos muchas Es facetas, verdad. muchas aristas. Sí, La idea de conversar con Carolina era para hablar de una exposición que se inauguró la semana pasada y que se llama El espesor del momento. Es una exposición de registros realizados durante 5 años en prácticas de improvisación escénica. Ahora vamos a ver qué es todo eso. Y lo importante es que esta exposición, amigos, está en el Centro Cultural de España, la pueden ver. Está en un lugar hermoso que es ahí en la parte del subsuelo, donde está el auditorio, frente al auditorio. Y bueno, eso, aparte de esa muestra, de esa exposición, va a haber otras actividades, pero bueno, en principio, Carolina, la pregunta sería esto que nosotros pusimos en el blog de La Máquina de Pensar, y te preguntaría, bueno, exposición de registros realizados durante 5 años en práctica de improvisación escénica. sí. ¿Qué es todo eso? Bueno, sí, que esto es un nombre complejo y aparte se llama El espesor del El momento. espesor del momento, exacto. Sí, El sí. espesor del momento es esta muestra que reúne los registros de tanto en video, dibujos, fotografía, animación y escritos de 5 años de trabajo de todo un colectivo de artistas de varias disciplinas que estuvimos trabajando y que yo coordiné, Uh-huh. sobre todo como basado en la pregunta de cómo crear una metodología Uh-huh. de creación, valga la redundancia, con un equipo multidisciplinario en diferentes espacialidades. Uh-huh. Todo eso comenzó en el 2014, en la cual fuimos trabajando. Yo en ese momento me pregunté sobre la improvisación escénica. La improvisación escénica es una forma de creación, de arte, Uh-huh. que No solo en la danza, no sino en solo teatro. en la danza, en el Pues, teatro y en la y en la música. música, claramente. El jazz, por ejemplo, improvisado. Claro, Sí, sí, sí. improvisación. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, la improvisación surge en los años 60 en Estados Unidos, sobre todo en el área de la danza contemporánea. Y fue como tuvo su lugar como de una inflexión muy importante en el desarrollo de este arte, Claro. porque realmente creó desde lo espontáneo y desde la posibilidad de que en cada momento que uno está creando, está improvisando, porque Uh-huh. si no sería como repetir algo que ya está No, hecho. y la idea también, hace poco, te digo, porque no es que yo sepa mucho, pero la semana pasada pasaba un libro aquí de Elisa Pérez Buccelli, que es sobre Graciela Figueroa, sobre Teresa Trujillo, bueno, y Teresa Vila, que es una artista visual, y una de las cosas que surge ahí es que en los 60 en un momento alguien dice, obviamente tiene que ver con el momento, ¿no?, cultural, alguien dijo que creo que fue la propia Graciela Figueroa, que cualquier paso puede ser danza. Claro, ¿No? porque en Entonces, ese entonces ahí se momento, rompe, digamos, toda una convención, porque digo, cualquier cosa vista desde determinado momento es danza. claro, porque justamente en ese periodo de tiempo la danza contemporánea empezó a decir, sí, caminar es una forma de Uh-huh. bailar. Entonces todo lo cotidiano, lo pedestre, se convirtió como desde otra lectura, en una posible acto de creación. Uh-huh. Y bueno, por eso mismo creó toda una inflexión. Y yo en el 2015, después de varios años también de dedicarme a la docencia y a la creación, utilizando la improvisación Uh-huh. como herramienta, me digo, bueno, ¿y qué validez tiene hoy esta forma de hacer? Claro.
Y entonces lo que hice fue relacionar como conceptos teóricos que vienen de la física cuántica en relación a la improvisación escénica. Por ejemplo, este principio que dice que todo... El principio de incertidumbre. El principio de De incertidumbre Heisenberg, de muy Heisenberg. famoso y bueno, y que se menciona constantemente y porque tiene que ver con, ¿no? De que no se sabe, Composición exacta, no, como que el observador, el científico, con su observación está modificando el experimento. Ahí va. Ese es el principio de medición de la física cuántica y que, claro, porque al estar hablando de lo microscópico, tenés que poner un lente, tenés que poner una luz y ya en eso estás incidiendo. Entonces yo dije, bueno, esto también tiene que ver con el hecho de la improvisación escénica, en que siempre hay alguien, un observador que está modificando lo que va a suceder en ese momento. Y entonces tomé como referente para crear un dispositivo de trabajo e invité a una dibujante que es Victoria Barreiro, a un cineasta que es Pablo Dota, a fotógrafos, a músicos y a todos, es decir, a crear en simultáneo a ver qué era lo que también eso con la reflexión nos iba llevando. Todo esto devino en que después de 5 años llegué a la casa Vilamajó. O sea, eso fue después de 5 años, digamos. Vos coordinaste este equipo que, digamos, que es, incluso hay más gente, digamos, se puede leer Pablo Albertoni, Ana Oliver, Guillermina Gancio, bailarinas, cantantes, arquitectas, Lucía Rubo, diseñadora estética, Carolina Rostegui, vestuarista, Ana Misenmayer, realizadora audiovisual, Ariel Seban, diseñador gráfico, bueno, también Andrea Sellanes, Mónica Nieto, Cecilia, hay mucha gente, ¿no? Incluso vos le agradeces hasta a tus padres, ¿no? Sí. Que son arquitectos. Sí. Bueno, entonces vos hiciste todo ese, digamos, juntaste a toda esa gente, fuiste desarrollando este proyecto y llegaste desde el 2015 hasta el 2017, ¿no? Claro, y sobre todo desde el 2015 no es que todo este equipo siguió igual, sino que... Vos eras el nexo, vos estabas... Yo era el nexo, claro. Cantidad de bailarinas, que eran muy experientes en improvisación y actores y músicos, fueron conformando también todas estas prácticas que fueron en el CCE, en el INAE, en la Facultad de Arquitectura. Luego me fui al Salto, a la Chalet de las Nubes, que era de Amorín, y ahí trabajé con una dibujante salteña que se llama Georgina Lacoste, y todo eso derivó, luego dije, claro, el tema que a mí me interesa es la investigación del cuerpo en relación a los espacios de la modernidad domésticos. Y ahí fue que... Pero cuando decís espacios de la modernidad domésticos, la modernidad entendida que, digamos, estamos hablando de la arquitectura moderna, de la modernidad, y estamos hablando en este caso de Vilamajó o de arquitectos, digamos, del siglo XX, ¿no? Que plantearon una modernidad, digamos. La casa de que hoy es Casa Museo Vilamajó se construyó en 1931. Y es como una casa emblemática de la arquitectura moderna uruguaya. Julio Vilamajó, que también fue el que construyó la Facultad de Ingeniería y otros edificios con bastante más, el Banco República en una sucursal, que no me acuerdo dónde está. Pero yo lo que me pregunté es ¿por qué domésticos? Porque me interesó cómo el espacio donde uno habita constituye a cómo uno se mueve, y acciona y se relaciona con lo demás. Entonces, creo que este espacio de la modernidad, que no es por la modernidad en sí misma, sino por la particularidad misma de esta casa, que la construyó un arquitecto así tan famoso como Vilamajó para sí mismo, cómo desde el cuerpo se puede hablar de la arquitectura de esa época. En un momento, bueno, esa obra que vos llevaste a Vilamajó se llamó la comedia de distancias, ¿no? En base está inspirada también en un verso de Porcia, el gran poeta argentino, Antonio Porcia, que dice: hombres y cosas suben y bajan, se acercan y se alejan,
todo es una comedia de distancias, ¿no? Y comedia de distancias era el proyecto que vos, digamos, que es una especie de obra de teatro, puede decirse, ¿no? Que es solamente para ser hecha en la Casa Vilamajó. Ganaste un fondo concursable y entre otras cosas ahí, estoy leyendo acá, nuestro instrumento de medición es el cuerpo. O sea, a veces olvidamos, eso se descubrió un poco en el Renacimiento, que la medida de todas las cosas, digamos, es nuestra, digamos, ¿no? Si fuéramos hormigas, veríamos de otra forma, ¿no? Lo mismo que si fuéramos ballenas, ¿no? Hay cosas, no, te relacionas con el espacio por nuestra medida, digamos, ¿no? Claro. Y así entré a la casa, midiendo con mi cuerpo todos los espacios que tenía. La Casa Vilamajó tiene 5 pisos. Cada piso es un universo distinto no solamente de formas, sino de texturas, de temperaturas, de conexión con el exterior y con el interior. Y se ha escrito, al ser perteneciente a la Facultad de Arquitectura, es de la UDELAR. Hay muchas investigaciones realizadas en la casa, hay muchos arquitectos, estudiaron el mobiliario, las perspectivas, las paradigmas, todo, hay cantidad de libros escritos. ¿Eso se puede entrar al museo, no? Sí, el museo está abierto, hay visitas guiadas los miércoles y los sábados. De 10 a... Te pregunto porque yo no tengo que ir. Sí, digo, sí. Ir a veces. Los miércoles y los sábados de 10 a 4 de la tarde. Perfecto, está. Y entonces, comedia de distancias es un recorrido por la casa ficcional, pero desde el estudio, o sea, es una experiencia que tiene el público diferente a una visita guiada normal. Y yo te pregunto, ¿vos quisiste quizás hacer o llevar a escena la impresión que te causó, digamos, tu experiencia como entrando a esa casa, digamos, sí, reconociendo esa casa, pero ponerla al terreno de la ficción, porque bueno, no actuás en la obra. No, yo dirijo. Vos dirigís, o sea, actúa varios. Pablo Albertoni, Ala Oliver y Germina Gancio. Y que, no, lo que yo quise hacer ahí es mostrar la casa. No hacer una obra específica de tu experiencia y porque me parece que la pregunta fue, bueno, ¿qué tengo yo para decir de la casa? Fue a partir de la sensibilidad corporal, desde el encuentro, desde la materialidad de mi cuerpo con la materialidad de la casa. Y ahí entré porque fueron 10 meses de investigación. Porque, perdón, nosotros nos olvidamos, claro, cada uno vive en su casa, que tenemos una relación con el espacio donde vivimos, habitamos. Claro, hacemos cuerpo y de hecho por eso alguien entra a la casa de otro y puede tropezarse en un escalón o puede ver alguna cosa que no, y los otros jamás se tropiezan o puede golpearse con un estante que estaba salido, en fin. ¿Por qué? Porque para los otros, los que viven en esa casa, ya están asimilados, están relacionados con su cuerpo. Y lo que tiene de particular el museo es que uno está entrando a una casa que está vacía, que no hay nadie que está viviendo ahí. Pero una casa para vivir, es una casa para vivir no que es un museo. Claro, pero la idea no era ser museo, era para vivir, ¿no? Claro, entonces yo me pregunté, ¿cómo se vivía acá? Y ahí vivía Julio Vilamajó, vivía su mujer, y él hizo todo un proyecto de casa y luego llevó a su hermana a vivir ahí, que la puso muy pegadita a su cuarto, por ejemplo, y cambió todo un proyecto de lógica del dormitorio con el vestidor. Entonces, la posibilidad de estar ahí, yo estuve, por ejemplo, tiempo en el placar, me deslicé por los muebles. Eso se puede ver en la muestra, si van al Centro Cultural de España, al CCE, ahí cuando vayan a ver el espesor del momento, hay videos que precisamente, digamos, registran todo ese trabajo que hizo Carolina Besubeski, para, digamos, de alguna forma, como hacen los chiquilines también, ¿no? Que se meten en distintos lados, ¿no? Juego, sí. Arrastrarse, pasar por abajo, viste que los chiquilines hasta que no pasan por abajo de algo, no lo reconocen, digamos. Sí. No dice, ¿por qué tenés que pasar ahí? ¿O por qué tenés que subir por arriba y pasar? Bueno. Y en Comedia de Distancia también hicimos un trabajo muy interesante sonoro, porque esa casa se convirtió casi como en una caja de resonancia. Hay frecuencias, todo el audio de la obra de Comedia de Distancias es un audio que está sacado de la propia casa. Fabricio Rossi, que es el músico que trabajó, hizo toda una investigación, midió las frecuencias sonoras y vos
estás en un lugar y hay una frecuencia que suena, te moves 10 metros y no suena más. Entonces, ¿Pero eso no pasa con todas las casas? Pregunto. En todas las casas. Lo que pasa que toda esta casa, por la materialidad y por los espirales que tiene, tiene su particularidad. Claro. Y sacamos la sonoridad de eso mismo. Y lo que... Y entonces como nosotros queríamos mostrar realmente qué era lo que la casa nos estaba hablando, también nos habló de toda una ficción posible que yo pongo ahí también en el programa, que está hecho por la dibujante que estuvo en todos los ensayos dibujando, que es Victoria Barreiro. Hicimos también como un librillo en el cual de alguna forma, digamos, dibujó ese, digamos, lo que es la significación, como si fuera un storyboard, por decirte algo, de lo que es la obra. En esa obra trabajaban, primero, eso se hizo en la Casa Vilamajó, solamente podían entrar 20 personas para el público, me decías, obviamente, porque no es un teatro, ¿no? Y esas 20 personas que acompañaban a los actores. La obra empieza desde afuera, desde la fachada, luego se entra, se sube hasta el 5º piso y la obra se desarrolla bajando, como la ley de gravedad, hacia abajo, desde el 5º piso hasta pasan por el dormitorio, sucede. Y ellos van, digamos, improvisando, van hablando, solamente bailan. Pablo Albertoni no es bailarín. Es bailarín actor. ¿Sí? Siempre bailó conmigo. Pablo Albertoni, mirá, el de la Arcasa, sorprendente, es un nombre que tiene. En la obra cada personaje tiene también su característica. Pablo Albertoni, que representa a Vilamajó, sería como aquel que habla, que piensa detrás de las paredes. Hay veces que no se le ve y se escucha solo su voz. Mercedes, que era la mujer de Vilamajó, la esposa, y después la hermana. Canta muy bien y canta usa la casa como caja de resonancia de su propia voz. Y Estrella, que lo hace Guillermina Gancio, se mueve, se escurre, se desliza por todos los espacios, que sería como la hermana. Yo estoy leyendo acá por las dudas, por si alguien, obviamente alguien estará pensando. Yo dije lo del principio de incertidumbre y bueno, la explicación es más técnica, ¿no? El principio de incertidumbre establece la imposibilidad de que determinadas magnitudes físicas observables sean conocidas con precisión, ¿no? O sea, hay una incertidumbre, ¿no? Entre lo que se mide, o sea, los aparatos para medir, o sea, lo que él estableció es que es todo variable, o que todo claro, puede tener una porque variable. En el principio de incertidumbre específicamente es que lo que él dice, que una partícula dentro de un sistema no se puede saber con precisión al mismo tiempo la posición y la velocidad que tiene esa partícula. Entonces siempre es una relación. Y a mí eso también me interesó mucho porque si en la está improvisación... o no está, no se sabe, digamos. Sí se puede saber, esta partícula está en el lugar A, pero si vos decís que está en el lugar A, no sabes en qué velocidad pasó por ese lugar A. Perfecto. Exactamente. Entonces, sí podés saber, va a una velocidad X, pero no sabes la posición en donde está. Sí. Entonces, yo en toda esta investigación tuve una entrevista con un físico de la Facultad de Ciencias de acá, que se llama Rodolfo Gambini, y le conté mi idea de cómo podía relacionar esto con la improvisación escénica, y a él hasta se le ocurrió una idea escénica de como que me decía, bueno, la única forma... Primero de todo me dijo, lo único que te quiero decir es que cualquier representación de lo cuántico fracasa. Mirá qué bien. Entonces, muy sorprendente. Sí, porque no se pueden hacer imágenes de lo microscópico. Mirá. Uno se puede imaginar, dice, y todos los físicos nos imaginamos cómo se mueven las partículas, pero cuando las vemos ya estamos incidiendo en ellas. Sí, el observador cambia lo observado, ¿no? Lo observado, sí. Y el otro principio muy interesante es el del entrelazamiento, que es que si vos tenés dos partículas en un mismo sistema, si una se modifica, automáticamente se modifica la otra. Humberto Eco lo dice, por ejemplo, llevado a lo que es el lenguaje, ¿no? Que quizás es más fácil dice que cuando en la semiótica cuando Humberto Eco dice que cuando analizás cómo hablamos o cuando descubrís algo cómo hablamos, ¿no? Descubrís un código,
ahí ya se cambió el código. O sea, ya al descubrirlo, ya todo nos cambió y entonces hay que buscarlo de nuevo, ¿me explico? O sea, el descubrimiento de algo hace que que cambie lo que acabas de descubrir. Claro. Entonces, nada, son cosas que se van modificando, es la observación que modifica el observado y el observado modifica la observación. Claro. En fin, ¿no? Y todo esto, Ujú. yo me pensé, ¿cómo lo podemos relacionar con el cuerpo en movimiento, con la danza, con la Ujú. creación, con los equipos multidisciplinarios? Y yo no traté de demostrar nada, sino de hacer dialogar Ujú. dos disciplinas o varias disciplinas Sí. en un proceso de creación. Ujú. Y la Casa Vila Majó fue la que más, o sea, fue un ámbito que nos favoreció en eso, ¿no? Porque es como nunca hay un punto de vista común de la casa. Es decir, uno te ofrece tantas lecturas Ah, claro. que, Sí. que no Ujú. que nos posibilitó trabajar el sonido por un lado, todo el arte y el vestuario por otro, la actuación, el filmar, el dibujo, etcétera, ¿no? Ujú. Y también en un momento te haces una pregunta, digo, todo esto estamos hablando, amigos, porque en el Centro Cultural de España está El Espesor del Momento, que es esta muestra que ahora estamos, digamos, un poco tratando de explicarla, que es esta muestra es de 5 años de registro de todo este proceso que está contando Carolina Besubieski, y entró en una que nos está hablando de la Casa Vilamajó, que bueno, nos obliga a ir a todo el mundo a conocerla, porque yo no la conozco. Esta está en Domingo Cullen, 11, ahí en casi Sarmiento, ¿no? Sí. Y hay que decirle que vos te preguntás algo, que en qué momento, que me parece una pregunta muy grande, ¿no? O sea, en qué momento una investigación, esto que estás diciendo, ¿no? Hablas con Gambini, hablas con no sé qué, no sé cuánto, en qué momento la investigación se transforma en creación. Claro, porque yo hay muchas veces que y nos pasa mucho en la danza, y creo que quizás en todo, que uno se formula preguntas, investiga, prueba, y en esa investigación, como es sobre todo con la improvisación escénica que Ujú. requiere a un público para que sea en sí, o sea, necesita a alguien que esté mirando para Exacto, que haya existir, una reacción también, sí, claro. sí, sí, sí. Y una energía también. Yo sentí que toda la investigación se fue haciendo por las aperturas al público que fui haciendo, y que la obra se constituyó con todo ese espesor de esta investigación. Y Mm. la obra es, para mí, no implica mostrar la investigación, sí, tal está filmando, tal está investigando, sino es ofrecerle a aquel que vaya a observar o al público una dirección para que amplíe su imaginario, para que pueda tener, no le estamos, la obra no es vernos a nosotros queríamos mostrar la casa y plantear esa dirección para que el público cree su propia realidad. Ujú. Muy bien, entonces se puede ver, por un lado se puede ver la muestra, digamos, El Espesor del Momento en el Centro Cultural de España, y estoy viendo acá el Museo Casa Vilamajó, para que se hagan una idea, está en la Avenida Sarmiento, frente a las bochas del Parque Rodó, por decir algo, ahí frente al Museo Nacional de Artes Visuales, antes de cruzar el viaducto o el puente de Sarmiento. Hay que ir a conocer Museo Casa Vilamajó, realmente, nada, ¿y qué más? Y una cosa, parte de esta Ujú. exposición, porque creo que es como también el espesor del momento fue otra creación en sí misma, no solamente como, porque cuando uno va a plantear como los registros que uno Ujú. hizo, también está creando una nueva obra. Ah, claro, sí, sí, Entonces, sí. Al reunir todo al esto reunir todo eso es una nueva claro, propuesta. exacto, digo, porque obviamente cuando uno entra al Espesor del Momento en la muestra en el Centro Cultural de España, está obviamente planteado para que sea, te envuelva todo, ¿no? O sea, los dibujos, el video, el audio, todo ahí una cuestión media no, bastante envolvente, ¿no? Envolvente. Y también Ujú. como parte, además de estos registros que son como permanentes porque están ahí, vamos a realizar dos performance Ujú. con los artistas que han acompañado todo este proceso de estos Ujú. 5 años en vivo.
y vamos a replicar esta metodología que hicimos. Una va a ser el 19 de julio, que se llama Dibujo en Movimiento. Vamos a invitar a dibujantes, que entre ellos está Alejandro Turel y también la propia Victoria Barreiro, a que se vivencie en vivo la situación que hicimos también durante todo este periodo. Y otra se va a llamar Acciones en Cadena, que va a ser en agosto, el 16 de agosto, y son intervenciones puntuales de la propia muestra del espesor del momento en el CCE. Muy bien, nada, felicitaciones. ¿Qué Muchas gracias. Yo estoy muy contenta. Carolina Mesubieski, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Muchísimas gracias por invitarme. Words disappear, words once so clear. Bueno, cuando suena esta música quiere decir que el vuelo del cuervo está a punto de emprender la columna de cine aquí en La Máquina de Pensar de Wilmar Umpierres. ¿Cómo le va, Umpierres? ¿Cómo anda, estimado? ¿Anda bien? Estamos esperando ahí atentamente bajo el frío invernal a ver para dónde viene el vuelo del cuervo, para qué, a dónde nos lleva. Para un lugar un poco más húmedo y de repente un poco más templadito que sí, acá. Con un poco más de calor. Claro, sí, ¿Paraguay le sirve? Me sirve. En este caso sí, Las Herederas. Exactamente. ¿Qué es Las Herederas? Una película paraguaya. Quizá muchos no sepan que en Paraguay también se hace cine. Está muy por fuera de repente Totalmente. del es prisma más, habitual. Antes de ayer me hicieron un chiste cuando dije que íbamos a hablar de una película paraguaya y me dijeron, ¿sabés que hay una frase que dice más aburrido que Festival de Cine Paraguayo? Son clichés, ¿no? Son clichés malvenidos. De ignorancia. Porque en realidad, claro, porque en realidad lo único sabemos que hay. Exacto. Y no es culpa de los pobres paraguayos, en realidad. No. Después uno buscando. Es culpa de nuestra ignorancia. Es culpa de nuestra ignorancia propia. Sí. Los paraguayos tienen el mismo problema que tenemos nosotros para producir cine. Es un tema de costos, claro. Un tema de financiación, de que hay que salir a buscar fondos a donde sea. Y de público también, digamos que hay que salir a buscar público. Ir a pelear a los festivales y ellos, como nosotros, tienen un mercado bastante pequeño, en realidad, que además tienen complejos de salas con prácticamente el mismo esquema de distribución que tenemos acá. Los criterios de Hollywood, y cuando aparece una película local, tiene que pelear por un horario. Sí, la bombardean prácticamente, no le facilitan nada. La tiran al bombo, prácticamente. Exactamente. Y es lo que nos pasa acá a nosotros. Y en Paraguay hay cine, y hay un cine bastante competente, digamos. El caso de Las Herederas, que se puede encontrar en Netflix por estas fechas. Es una de las novedades de Netflix, sí, está bien. Exacto. Está bueno. Que yo me la encontré casi que de casualidad y empecé a buscar un poquito a ver de qué se trataba. Vi que había algunas reseñas que daban cuenta de que era una película por lo menos interesante, pero nada supera a la visión que uno puede llegar a tener. Sí, yo realmente confieso que, vos me la mencionaste, la recomendaste, no sabía, por ejemplo, un dato importante para una película latinoamericana que ganó 2 premios Oso de Plata en el Festival de Berlín. Y no cualquiera. No. Es un festival pesado, es un festival importante, y es una cocarda realmente interesante para tener. Está considerado el Festival de Berlín junto quizás con el de San Sebastián como los festivales que digamos con más prestigio cultural, digamos, no más allá del circuito. Sí. Son muy bien considerados, digamos, y son los más respetables. El de Berlín es un verdadero peso pesado, claro. Digamos, no tiene nada que ver con otros criterios estéticos como Cannes o qué sé yo, que apuntan a otro tipo de brillo. Berlín generalmente van al cine, realmente. Perfecto. Y bueno, esta película, que es muy sencillita en cuanto a lo que nos propone, es una pareja de señoras que son, digamos, asunceñas ellas, tienen un pasar más o menos
cómodo. Uno ve que tuvieron un pasar bastante desahogado en algún momento de la vida. Claro, eran de alta alcurnia, pero Sí, están sí. en decadencia. Yo al principio confieso que cuando la vi dije, uy, bueno, una película dentro de lo LGTB y encima Sí. son veteranas, entonces como que cuadra con varios casilleros, digamos, de corrección política o para poder difundir en festivales, en fin. Exacto. Mal pensado yo, pero bueno, pensé eso, pero no, a los cabos de 15 minutos, No, la película- olvídense de todos esos casilleros. La película te gana. Porque la película Ujú. habla de la humanidad, de de dos personajes, que son Sí. estos que estás mencionando vos, que comienzan con un drama, ¿no? Exacto. Ellas evidentemente estaban acostumbradas a un ritmo de vida Ujú. bastante más holgado. Vienen los problemas de dinero. Una de ellas, bueno, estamos hablando de Chela y Chiquita. Y Chiquita, son sí, los sí. personajes. Ujú. Bueno, una de ellas se manda una macana, hay una suerte de estafa a un banco y termina presa. Ujú. Eso es el disparador, digamos, del núcleo de la película. Ujú. Una de ellas está en la prisión y bueno, y la otra tiene que ir a visitarla Ujú. en un viejo Mercedes Ujú. que También está a la venta. que también Todo está a la venta. junto con la casa. Claro, claro. Y Y los muebles, y los sobre todo, que son muebles, espectaculares, la platería, exacto. todo, ¿no? Y uno ve que permanentemente entran señoras Ujú. preguntando por el precio de una mesa, de un espejo, en fin. Una pregunta por allí, ¿la casa cuánto vale? Claro, claro, Eh, claro. Incluso y- previo a todo esto, cuando arranca, por eso yo pensé mal pensado los primeros 10, 15 minutos, es muchos silencios, por eso digo, tienen que pasar esos 15 minutos Sí. en que lo que quiere dar a entender el director, el realizador, es que de esta pareja, Chela y Chiquita, ¿no? Chela, Ujú. que siempre vivió en esa casa, que se crió ahí, que es, obviamente era de sus padres, en fin, ella está con una gran depresión, que puede Sí. ser, bueno, no sé, la vejez, en fin, y de repente irrumpe que, bueno, que su sostén, que es Chiquita, va presa. Exacto, y ahí tiene que resetear su vida. Hay una gran labor de Ana Brun, que es la Ganó protagonista. ganó Es- el premio de Berlín, es ¿no? tremendo. Con Y- actuación, y ¿no? yo- Gran actuación. Sí, y yo no la conocía. No, yo tampoco. Yo no la conocía, no me voy a hacer el No, no. personaje. Realmente la descubrí con esta película. Es asombroso el peso real que le da a su personaje. Ujú. Hay que ver la cara que pone esta mujer cuando, repetimos, es una mujer que es de buena familia, de Ujú. cierta alcurnia, tiene que ir a la cárcel a visitar a su pareja y se encuentra obviamente con el mundo carcelario. Sí, que uno Pero- imagina una cárcel de mujeres en Mm. Paraguay, bueno, en fin, digo, ya todos nos estamos imaginando Sí. ese mundo, pero resulta que Chiquita, que es su pareja, digamos que está presa, ella Ella, ya funciona, ya entabló, va a la claro. peluquería, ya esto funciona todo. claro, digamos, ¿no? Ya- entabló, digamos, Inmediatamente- o estableció una serie de vínculos Sí. ahí adentro, se hizo Perfecta. amigas. Porque es la de la pareja, es la mujer que está con los pies en la tierra, la Exacto. realidad. Es la que la vive la realidad. la realidad. Chiquita, en realidad, está viviendo en aquel mundo medio, Ujú. una suerte de ensoñación, digamos. Chela, ¿no? Chela es la que nunca salió de la casa y vive, digamos, Está- con un está- alma infantil. Está si descubriendo se el quiere. mundo, Ujú. hace casi que de taxista de sus amigas, digamos. Bueno, ahí comienza, por eh, una casualidad empieza a llevar en auto a alguien y, aunque parezca una pavada, no lo es. El hecho de llevar en auto a unas señoras que van a jugar a cartas, hace que tenga que salir de ese Exacto. mundo, tenga Y- que salir. y descubre. Y la película, yo creo, por eso digo, me parece muy humana, es el tema de cuando todos nos quedamos en lo conocido, en lo Sí. confortable, en Ujú. nuestra casa, en fin, y Sí. decimos, ay Dios, qué espantoso, no sé cómo es mi vida, y no nos animamos a lo desconocido. Y ella resuelve en algún momento, bueno, lanzarse hacia Ujú. ese mundo, ese universo Ujú. desconocido. Cuando decimos mundo desconocido es subirse al auto e ir a otro barrio, Sí, sí, ir sí, a sí. otra ciudad. Bueno, que Chiquita le dice, vos no puedes andar, no puedes manejar porque no tenés libreta. Claro, Manejás y- sin libreta. y ella va, y ella va. Sí, sí. Después, bueno, se complejiza todo el asunto, porque pasan una serie de situaciones que bueno, determinan que la película adquiera otro tono, no otro tono, sino que profundiza en la cuestión humana. Profundiza en digamos. la cuestión humana, que es un solo personaje, que es Chela, que está interpretado por Ana Brun, y que le valió el Oso de Plata como mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Sí. Berlín, que para una actriz paraguaya no es
poca No. cosa. Es actriz y abogada paraguaya, meterlo Sí. acá, ¿no? Sí, sí. Este- Además, Pero ahí dice, ¿quién hizo su debut en la pantalla grande? En el cine con la película de Las Herederas. bueno, O sea, esta es su primera película. es increíble. Es increíble. Estamos hablando de una actriz que nos aplanó y hace una semana atrás no la conocíamos. No teníamos ni idea quién era. de que existía. Gran actriz y digo, sin exagerar, pero podemos decir que es esa idea de que en las personas, en las relaciones, como enseñaba Bergman, ¿no? Sí. Ingmar Bergman, Sí, sí. hay todo un mundo, ¿no? Exacto. Es todo un mundo. En realidad, cada personaje, cada persona es un universo, es un mundo en Claro. sí mismo. Pero lo importante de la película es el factor humano, siempre es el factor humano. Lo hemos dicho 1000 veces acá. Para hacer una buena película alcanza con una buena idea. Claro. Esta es una buena idea. El director tuvo la suerte de encontrarse con una Gran actriz, con una sí, gran sí. actriz. Pero todas son buenas, toda la dirección todo de actores está muy bien. Está muy bien. todo está donde tiene que estar. Todo está donde Y tiene debe otra ir. cosa que, por eso digo, los primeros 15 minutos tienen que insistir, tienen que ver 16 minutos, porque hay toda una cuestión de transición, ¿no? O sea, Exacto. no apura la película. Hay un pasaje. Pero es muy bueno. eh, Y diría yo que es imposible pensar el final. No, es no. realmente es buena. Es una sorpresa por donde la mires la película. Repito, es una película pequeñísima. En algún momento me hacía acordar a una película que estuvimos hablando acá una vez de Sama, ¿no? El tema de la Sí, espera, ¿no? claro, O sea, claro, ¿no? El claro. tema, Se y maneja cómo los es Paraguay, tiempos. todo de la espera. Y claro, y esta mujer va hasta ese centro de reclusión, tiene que esperar a hacer que le den la autorización para entrar, tiene que esperar a ver dónde es que la veo, Sí, tiene sí, que pasar sí. por un corredor, a veces está lloviendo, tiene que pasar entre medio de gente que no conoce, Claro. etcétera, que a ella le causa cierto, no sé si pánico, pero está desacostumbrada a Ella ver gente. es una niña de clase alta que ahora Claro. es veterana y que está en decadencia y tiene que enfrentarse con mundos que tomar no, responsabilidades, cosa Exacto. que no había hecho hasta ese momento. Y bueno, y no es muy humano, no lo conocemos Exacto. todo, es eso, ¿no? El tema de cuando nos sacan de lo conocido y tenemos que ir a lo Exacto. desconocido. Bueno, aparece Punta del Este en algún momento del diálogo, cuando una de las amigas, ella la saca, la lleva a un lugar en ese auto y no ha sabido nada de fulanito, no, creo que está en Punta del Este. Claro, en vez de decir que está en la cárcel, está en Punta del Está en Este. Punta del Este. Claro, ahí aparece Punta del Este como un lugar allá lejano donde uno se puede ir a escapar y desaparecer. No, y para las paraguayas en este caso es como que es Claro, va a ir y no va a volver, exacto, va a pasar un año porque es un regreso, es un desbunde, ¿no? Exacto, es un viaje de ida y no de vuelta, Punta del Este. O sea, Bien, es claro, increíble. Pero esos son pequeños tics que te da la Pero película. es ni más ni menos que la alta burguesía que vive en Buenos Aires y que Sí. va a Punta del Este a veranear, digamos, Exacto. ¿no? En este caso sería la Exacto. ex alta burguesía paraguaya Paraguayo, que también, ¿no? que viene o que venía a veranear por estos lares. La película además no se queda solo en la anécdota, sino que se anima a desarrollar algunas ideas que tiene que ver, otra vez insistimos, con lo que nos pasa por dentro, Claro. cuando uno tiene que, descubrir el descubrimiento o la sorpresa o lo desconocido es un abismo para el ser humano. Eso está Otra claro. cosa que me parece brillante, por ejemplo, pero digo, ahora voy diciendo cosas extra y que tienen que ver con mis prejuicios, atención, que muchas veces en el cine, digamos, de temática LGTB, no digo muchas veces, pero muchas veces, o sea, no digo que sea siempre, se plantea, digamos, las relaciones gay, por un lado, y bueno, y frente al sistema patriarcal, ¿no? La opresión del varón, en fin, no sé cuánto. Aquí dan vuelta a eso, da vuelta a eso, porque es una pareja gay, pero de alguna forma la compañera que está presa, de alguna forma oprime, por más que sean, digamos, digamos que el sistema de opresión tiene que basarse en gente que oprime y gente que se deja ser oprimida. Exacto. También. O sea, estoy simplificando algo, pero me quiero decir que nos saca de todos esos casilleros. Y hay, ¿no? otro aspecto que tiene más que ver con cuestiones estéticas. La apuesta del director es muy sobria en el tratamiento del tema, que muchas veces se presta para colores muy, muy fuertes, muy rimbombantes, y un énfasis muchas veces innecesario de esa condición, de esa condición humana. Acá no, en realidad no hay nada subrayado. No, para nada. Es parte de la anécdota. Todos conocen todo, digamos,
o sea, decir, no hay un asombro por No, eso, no, y tampoco. no se subraya nunca No. esa situación. es cierto, Es es cierto. parte de la existencia, punto. Es, lo que pasa es que, digamos, uno entiende después que esta mujer, lo dice en un momento, no salió nunca de esa casa, Claro. siempre fue la nena de papá. Es más, en un momento dice que el padre le decía poupée, muñeca en francés, Claro. para que vean. Entonces lo que estamos asistiendo toda la película es a un momento de crecimiento personal. Exacto, es un crecimiento que se da a los 60 años, Sí, que nunca es tarde en realidad Exacto, para no, crecer. nunca es tarde, no. Y uno ve todos los aspectos que uno entiende es una clase medianamente acomodada, aunque está en decadencia. Ahí tienen su empleada que está con una manguera regando las plantas en el fondo. Te voy a hacer una pregunta porque alguien que la vio me hizo este comentario. Yo no lo comparto, pero igual me hizo ese. ¿No te hace acordar un poco a Roma? Hay algunos aspectos. Esto regando la manguera, no sé qué, no sé cuánto. Igual sí. a mí me parece que esta película me gustó mucho más. A digamos, ver, ¿no? a O sea, mí me Roma- gustó en cuanto a... Sí, no, a mí Roma no me pareció la gran cosa, debo decirlo. Sí. No me impresionó lo más mínimo. Creo que sí es un producto visualmente atractivo, No, es sugestivo. estilísticamente es- o si visualmente es... Sí. Es una monstruosidad. masaje, sí. Pero esto es cine. Esto que acabo- esto es una- esto es algo más sencillo, esto es una película. pero realmente... Esto es una película chiquita, Ujú. con aspiraciones muy, muy a la medida. No tiene ningún exceso Pero, visual. perdón, ojalá Uruguay tuviera una película como esta. Mi amigo, Perdón que te diga. hace 20 años que Uruguay no produce una película de esta característica. Sí. Y me hago cargo de lo que acabo de decir. Sí. Uruguay hace 20 años que no produce una película con el valor Ujú. de esta película paraguaya. Sí. Repito, me hago responsable de lo que digo. Sí. Eh, Estamos en una película realmente... es una película- Las Herederas está en Netflix, es paraguaya, es también una forma de entrar a esa realidad que no todos conocemos, pero que es muy cercana a nosotros Sí. también, ¿no? Y saquémonos Ujú. esos prejuicios que solemos que nos suelen arropar y que decimos, bueno, por decir Paraguay, Claro. ya estamos hablando de casi que peyorativamente, Claro. y no tienen derecho a tener cine. Ujú. Buenas noticias, hacen cine. Hacen cine y podemos hablar unos 10 minutos de otra película paraguaya Sí. que se llama Siete Cajas, que también tuvo su éxito en su momento, Sí, ¿no? sí. Y que no tiene nada que ver con esta película. Una película que descubrí gracias a vos, en realidad, porque yo la desconocía por completo. Ujú. Y bueno, me dijiste 7 cajas y vamos a buscarla. Y sí, otro exponente de cine seteado de otra manera, porque esto es un policial, Ujú. si se quiere, muy tarantinesco. Muy tarantinesco, en sí, un sí. montón de Pero aspectos. es muy difícil decirle a una película paraguaya, decir que es tarantinesca y que funcione. Ojalá tuviéramos una película medianamente tarantinesca y que funcione como relato, que funcione como cine. Es un gran eh, suspenso, es del 2012 estoy viendo, sí. o sea que tiene sus años, tiene 7 años, tuvo un gran éxito en Argentina, en Paraguay, y realmente transcurre en una gran feria estos Sí, sí. mercados, ¿no? Un mercado también de Asunción, Ujú. un gurí de 17 años, 16 años, un adolescente. Claro, un gran mercado donde nos muestran, digamos, en esta gente, digamos, que es muy humilde también en los mercados, claro. nos muestran el último escalón que Ujú. son los chiquilines que Exacto. llevan los cajones de un lado al otro. Exacto, Es y- el último lejón del tarro. Imagínense un gran mercado modelo Ujú. gigantesco, a escala gigante. Sí, escala muy grande. Gigante. Sí, Y bueno, el final de esa cadena, digamos, son estos pibes, estos chicos que llevan en las carretillas, llevan la carga. Llevan, Pero- sí, digo, cada día tienen que estar ahí con sus carretillas para ver qué Exacto. cajas pueden llevar y bueno, consiguen una propina ahí para Exacto. llevar de un lado al otro, ¿no? Y ellos, Y de repente viene el típico que le dice, bueno, Claro. estas 7 cajas, exacto, le te- paga la friolera de $100. 100 Que dólares. en algún momento en la película dicen que eso equivale como a 6 meses de, Claro, de andar trabajo. llevando cajas, ¿no? O sea, él lo único que tiene que llevar son 7 cajas del punto A al punto B en su carretilla. 7 cajas, ni una más ni una menos. El problema es lo que ocurre con esas 7 cajas. Y no es que le da los 100 dólares, lo corta a Ahí la va. mitad Y y, después le te- dice, y después tenés te- que llevar estas 7 cajas a tal hora y cuando llegues yo te doy la otra mitad. la otra mitad. Y el chiquitín ¿viste? alucina con Claro, eso, porque ¿no? estamos hablando de un montón de plata. Gente muy pobre. Y claro, bueno, y sí. allá arranca con mucha dificultad con esas 7 cajas que por supuesto no llegan al final.
Y lo que pasa en el medio es absolutamente extraordinario, pero además está, digamos, el panorama social está muy bien pintado. Claro, claro. Digo, exacto. eso también creo que, Sí, que sí, hay sí. que resaltarlo. No hay un menosprecio o O una no hay falta una de cuestión respeto. estetizante, No, digamos, no, no. o sea, las caras que se ven ahí son Eso caras... es así. Y además los policías están un poco caricaturizados, pero Ujú. ellos son una caricatura en sí mismos Claro, muchas claro, veces. claro. O O sea, todo el complejo de relaciones económicas, sociales que hay en torno a un mercado, Exacto. todas las expectativas y de gente que está luchando el mango todos los días, ¿no? Todos los días, y en el medio, por supuesto, está el gángster de medio pelo, Obvio, el aspirante a pistolero, claro. que mueve algunos hilitos dentro de ese esquema financiero, algunos hilitos muy humildes, Exacto. pero que es mucha plata de todas Ujú, maneras, ujú. y es un tipo que está relacionado con el bajo mundo, Ujú, que si tiene que pagar una coima la policía lo hace, ujú. y está relacionado, por supuesto, a los delincuentes de más alto vuelo. Ese es el tema, esas 7 cajas que este chiquilín tiene que llevar de un lado al otro, y como sabemos qué es lo que tiene esas 7 cajas, obviamente es un signo, una conexión que nos lleva a redes de corrupción y de Exacto. mafia que son mucho más Porque grandes. además, ¿no? obviamente que el chico no tiene la menor idea en el baile que se está metiendo. Claro, claro. Y a medida que la película avanza, uno va descubriendo que ese prácticamente es el sótano de la existencia Claro. de esta sociedad que uno está viendo, esta sociedad paraguaya más o menos actual. Ujú, ujú. Uno va subiendo de a poquito y ve que los niveles de pobreza, no solo sí. económica, pobreza a nivel moral, Ujú. ético, Eso ¿cierto? tenés razón, sí, el tema moral, el tema, digamos, de la relación entre los propios chiquilines, también Exacto. hay una chiquilina también, ¿no? Digo, Exacto. todo eso, y sin embargo, en ese clima que uno podría decir también, podríamos hablar aquí de Uruguay, ¿no? De la periferia Sí. de Uruguay, o ¿no? los famosos ñeri, lo que fuera, en ese clima, hay lugar para la solidaridad, Exacto. para un gesto de compañerismo Aún, y para sí, ayudarse, ¿no? aún en esa situación tan compleja, tan comprometida, la solidaridad es lo que nos termina salvando, Claro. y es lo que termina salvando a estas sociedades cuando están realmente en riesgo. Ujú, ujú. Hay que fijarse en las crisis que hemos tenido, y generalmente es el factor solidario el que salva ese tejido social. Es un poco lo que muestra la película. Sí, realmente tiene muchas prismas y de todas formas, esto que contamos, el argumento mínimo, es un argumento policial, tarantinesco, digamos, de bajo mundo. Aquí no hay buenos ni malos, aquí, digamos, también tampoco son súper expertos, los delincuentes son muy torpes, Sí, sí, sí. son muy lumpen, Y no hay también una cuestión ejemplarizante. los policías son medios tontos Sí, también, o sea, sí, sí. digamos, todo está medio atado con alambre, pero y todos sabemos que este chico, que es inocente, obviamente, que lleva esas Exacto. 7 cajas, se están metiendo en un gran baile, ¿no? En un gran inconveniente. Ujú. Y la película no traza ninguna moraleja, Ujú. ni intenta ejemplarizar con qué es lo bueno, qué es lo malo. Presenta los hechos, nada Ujú. más. Después hay un tratamiento estético que es bastante atractivo. Estamos hablando de un cine, digamos, de publicidad, digamos, un Exacto. cine, ¿no? Estamos hablando de una fotografía impresionante y de una absolutamente. edición, un montaje que, obviamente, este argumento policial tiene que ver mucho con el manejo de los tiempos. Exacto, porque si la otra película, si Las Herederas es una película que se toma su tiempo para desarrollarse, para despegar, Ujú, esta es una claro. película que se contempla, Ujú. Siete Cajas es una película muy vertiginosa. Claro, claro, es más Eh, accesible, digamos, más de exacto. entretenimiento también. Te propone otros Ujú, desafíos, ujú, no tiene nada que ujú. ver con la Claro. otra, pero eso sí, te requiere atención porque pasan muchas cosas, Sí, muchísimas sí. cosas. Pero es bárbaro que eso haya Sí. pasado. Digo, uno ve Mm. honestamente y pensé, ¿por qué en Uruguay no se puede hacer una película por así? qué- pero Digamos, ¿por ¿no? qué no? Es una película de género Sí. policial. Yo si tuviera que compararla con alguien, voy a decir una exageración, pero Jackie Brown, si ustedes vieron Sí. de Quentin Tarantino, Sí, donde sí, hay sí. el tema es simplemente mostrarte 6 o 7 puntos de vista de distintos personajes y Claro. ver cómo se entreveran todos unos con otros Sí, sí. y con un tiempo, ¿no? Con un tiempo hay que Hay, lograr hay- algo. hay un timing muy medido, hay Sí, un sí. metrónomo ahí Ujú. que no Y falla funciona nunca, muy bien. que
hay que contar hay que contar y desarrollar determinada mirada Ujú. en determinado tiempo, Ujú. porque si no la película se te desarma. Y el director lo hace, y es brillante. Es Y la comparación con Jackie Brown, capaz que a alguno le puede sonar excesiva, pero no es tan alocado. En definitiva, lo único que varía es el presupuesto. Es cierto, es cierto. este, Sí. Acá estoy viendo que compitió en el Festival de San Sebastián de España, ganó el premio Cine en Construcción, digamos un premio entre el Festival de San Sebastián, y fue nominada a los premios Goya a Mejor Película Extranjera, pero bueno, no En sacó Argentina lo- llevó casi 100.000 No, espectadores. funcionó muy bien. Fue tremendo lo que pasó con esta película en Argentina. Digamos, los argentinos venían acostumbrados con el cine de trapero, era un cine ya conocido, digamos, y funcionó. Pero es una muy buena película y son dos registros visuales completamente distintos. Totalmente Dos distinto. películas Absoluto. incluso hasta antagónicas, se puede Exacto, decir, sí, en son el, polos en el- opuestos, en sí, el- sí, en el sí, planteo, sí, sí. y funcionan maravillosamente las dos. Y repetimos, son dos películas paraguayas. Perfectas, y Eh, realmente en una estamos hablando de la dimensión humana, realmente un análisis, una introspección que nos llega a todos, y en la otra una película policial de entretenimiento, pero como decís vos también que hace un fresco social también, Exacto, ¿no? es una- Que no es muy distinto a lo que nosotros podemos tener acá también, No es tan distinto. No es tan ese diferente. mercado de Asunción que uno ve allí Sí, es sí. perfectamente cualquier feria grande, o el Exacto, propio mercado el modelo que propio podemos, mercado, tener, sí, que sí, podemos sí. tener acá. El microuniverso es más o menos el mismo. Allá vemos chicos trabajando, y acá hasta hace no mucho tiempo también veíamos gurises Sí, muy chicos. y aparte es ficción, reitero, yo puedo agarrar el mercado modelo uruguayo y generar una ficción como Absolutamente, digamos, sí, ¿no? sí. Aquí hay en fin, Es completamente lícito. es totalmente lícito. Es un thriller del año 2012, se llama Siete Cajas, película paraguaya. Esa hay que buscarla en la web, en internet, pero debe ser muy Está. fácil de ver Incluso se puede encontrar hasta en YouTube. Mirá, en Sí, YouTube. sí, y está en una calidad bastante aceptable, Perfecto. o sea que está a la mano, está al alcance, y es una muy buena película. El que tenga Netflix, bueno, que le eche una mirada A las herederas, ¿no? que se va a encontrar con un cine que, repito, Uruguay hace añares que no presenta una película de ese nivel. Hay una película uruguaya en las novedades de Netflix que se llama Belmonte, ¿no? También. Sí. Pero eso hablaremos en otro momento, Hablamos ¿no? en otro momento. Gracias por estar en la máquina de pensar. Cuervo. El agradecido soy yo, como siempre. Amigos, se terminó la máquina. Mañana vamos a recibir a Roberto López Belloso, coordinador de la Fundación Mario Benedetti, para hablar de las actividades de la Fundación cuando se cumplen 10 años de la muerte del escritor uruguayo. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy, pero muy bien.